Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Oscar Hernández y esto es Taller Lúdico de Diseño. Bienvenidos a un video más. Iniciamos con una serie de videos que van a tratar acerca de mi propio trabajo final de carrera y lo voy a utilizar sobre todo para ejemplificar algunas preguntas que me han hecho en videos anteriores y espero pues que les sea de utilidad. Vamos a verlo. Hoy quisiera hacer una mención especial en este video, sobre todo para todos mis exalumnos que en este semestre lograron titularse. Les mando una felicitación y un fuerte abrazo a todos ellos. Les deseo de todo corazón pues una exitosa vida profesional, así como a todos aquellos que también pues han seguido su camino, tal vez tormentoso para algunos casos, pero finalmente pues lo lograron. Muchas felicidades, es sin duda un excelente motivo para festejar, una alegría que se comparte junto con todas sus familias, e indudablemente pues eso me hace recordar también el propósito por el cual elegí ser docente. Espero que se la pasen muy bien y pues muchas felicidades. Bien, pasando a otro tema, pues me hicieron recordar también mi etapa de estudiante y con ello, pues como yo les digo a los estudiantes, pues yo también me quedé dormido, ¿no? Yo también pues me cansé, me estuve desvelando, estuve pues mucho tiempo pasando muchas vicisitudes después de esa última entrega, el cual pues es un sentimiento de satisfacción, ¿no? De haber concluido un proyecto, de cumplir pues un sueño para muchos y dan pues sobre todo ganas de celebrar, ¿verdad? Yo también pasé por esa situación, pero en esta ocasión pues estoy también yo de manteles largos, como se puede decir, pues en algunos meses estaré por cumplir 15 años de haberme graduado, de haber concluido mis estudios y también estoy pues como se dice entrando a la vida adulta de arquitecto, ¿no? En el marco de esta celebración, pues me gustaría compartirles en este video mi proyecto final de carrera y espero que les sea de ayuda a quienes estén por concluir sus estudios o se encuentren por elegir también un tema de tesis, como dije ahí en un video que por ahí está la liga. Aquí en esta ciudad las fiestas de 15 años pues son muy comunes, creo que en todo el país, pero en muchos lados se celebran de muchas formas y todos hemos asistido o participado en una fiesta de 15 años. ¿Sí? Estas celebraciones son como una manifestación social, ¿no? Una especie de rito social que anuncia el inicio de la vida adulta de los jóvenes, especialmente mujeres. Y pues los invito a conocer de esa manera mi proyecto final de carrera, que también está, como ya les dije, por cumplir 15 años de haberse realizado. Pero también reflexionar en torno a qué fue lo que ocurrió durante pues, todo ese desarrollo del último proyecto y cómo es una forma también de ver nuestro proyecto a la distancia, ¿no? Las formas en las que solucionamos las cosas, cada una de las etapas que se fueron desarrollando y el impacto que tuvieron. Bien, he decidido dividir esta serie de videos en dos partes. El primer video les voy a presentar en qué consistió el primer proyecto que desarrollé, que fue la documentación catastral del municipio de Yecapixtla, pues muy sencillo, no como se hace realmente en la vida profesional, pero como un acercamiento al conocimiento del municipio de Yecapixtla, que fue donde nosotros estuvimos trabajando en este proyecto y donde realizamos el levantamiento arquitectónico del ex convento de San Juan Bautista, un edificio de valor patrimonial del siglo XVI, y realizamos también una propuesta de un museo y una cafetería precisamente para promover la conservación y la reutilización de este inmueble histórico. Ese va a ser en este primer video. Y en el segundo video vamos a ver la propuesta que hice para la remodelación del mercado de Yecapixtla. Es una propuesta de reutilización para ese mercado y también para una casa que está de forma contigua al mercado, que era el dueño, el señor don Nacho López, para convertirla en un restaurante, ¿no? Y convertir todo este proyecto, el segundo proyecto, en una vinculación de un conjunto gastronómico artesanal, que así denominé, conjunto gastronómico artesanal entre el mercado y el restaurante, también para este proyecto final. Por lo que, pues, si están interesados, les pido que se queden y que me ayuden a explorar qué fue lo que pasó durante este proyecto. Vale la pena mencionar que este proyecto se desarrolló a lo largo de todo un año y advierto, como les dije al principio de este video, que pues, es para entender qué fue lo que pasó a partir de pues, los recursos
con los que se desarrolló y la tecnología que se tenía en ese momento, ¿no? Entonces les pido su comprensión. Si a lo mejor ven algunas imágenes que no son tan actuales, que pues ya tienen su tiempo, ya tiene 15 años, pero también entenderlo en su dimensión, ¿no? O sea, qué fue lo que hicimos con los recursos que teníamos como estudiantes y que a pesar de ello, pues yo estoy muy feliz, muy contento de haberlo desarrollado y pues darle un poco de contexto de todo eso, ¿no? Como sé que muchos de los seguidores de este canal no son directamente mis alumnos y por eso me gustaría darles el contexto para ayudarles a comprender el proyecto, pues ya les he comentado que yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México, y esta universidad posee un modelo educativo diferente al de otras universidades. En esta escuela se cursan módulos, no asignaturas, y además se cursan trimestres y no semestres, ¿no? Por lo que pues, es todavía más intenso creo yo, el desarrollo en comparación con otras universidades, ¿no? Además, pues es relevante también que el sitio se eligió como parte de la investigación de mis profesores, porque ellos, a la par del que realizan la docencia, pues realizan también investigación y pues eso hace que nosotros nos adentremos en sus proyectos. Ellos ya habían trabajado en otros municipios en el estado de Morelos porque estaban documentando la ruta de los conventos, diferentes conventos del siglo XVI, y en ese momento en el que nosotros entramos a su grupo, pues nos tocó el municipio de Yecapixtla. Para quienes no los conozcan, mis docentes en aquel entonces fueron el doctor Leonardo Meraz Quintana y el doctor Francisco Javier Soria, que son investigadores de la UAM Xochimilco y que además se especializan en temas de reutilización del patrimonio arquitectónico. Entonces, el tocar este tipo de temas, como lo dije también en alguno de los videos, puede ayudar a que se desarrollen más adelante proyectos de especialización para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos como grupo, porque todo el grupo trabajó en el municipio de Yecapixtla y desarrollamos dos proyectos, ¿no? Antes de definir los proyectos, de intervenir en eso, se realizó un recorrido de reconocimiento con todo el grupo, fue como una visita al sitio con los profesores y nos dieron un recorrido por el inmueble que es de mayor valor, que es el convento de San Juan Bautista. Es el más importante, el más grande en escala, lo que la mayoría de las personas visitan cuando van ahí y pues además es el que está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este convento se construyó en 1535 y fue concluido en 1541 por la Orden de los Agustinos, de los frailes agustinos. Y es uno de los grandes conjuntos religiosos que se asemejan sobre todo a una fortaleza. Es muy característico este tipo de conventos porque tiene unos muros muy altos y están rematados con una especie de picos. Ahí son almenas, pero pues son donde pues, las personas pueden ahí incluso estar armados y apuntar, ¿no? Eran una forma también de protegerse de los embates que estaban ahí por las circunstancias políticas que sucedían en el momento, ¿no? Algunas de las características principales que tiene este convento es que tiene ciertos rasgos góticos, que tienen un gran atrio que alberga, en el caso de Yecapixtla, 4 capillas posas que están ubicadas en las esquinas. Y como ya dije, fue construido por frailes agustinos con la ayuda de los habitantes de la comunidad, que junto con otras órdenes como los dominicos y los franciscanos, los agustinos son considerados también los primeros constructores de la Nueva España, de ahí su valor y su importancia, ¿no? Estos edificios además representan el inicio de la época colonial en México, ¿no? Eran los bastiones para la evangelización, de ahí partía todo este circuito de evangelización que se daba en nuestro país. Y muchos de estos espacios servían también como escuelas, como hospitales y en algún momento también sirvieron como fuertes militares, como ya les dije, por sus características, ¿no? Entonces, tienen una característica muy interesante por su construcción de ser multifuncionales, ¿no? De tener espacios que pueden adecuarse a muchas actividades, por lo tanto, pues eso da la pauta a que puedan ser reutilizados, ¿no? La ausencia de arquitectos en ese momento pues obligó a los frailes a que pues, su propia creatividad, su inventiva, fuera utilizada para solucionar de manera constructiva lo que se convertiría en lo que yo denomino pequeñas utopías, ¿no? Para estas nuevas tierras conquistadas. Por ello se aprecia una mezcla de estilos y de elementos constructivos que se conjugan sí, de manera magistral en estos recintos y están cargados pues de sincretismos, de recursos espaciales que dan su propia personalidad a estos lugares, ¿no? Durante el levantamiento que hicimos nos dimos cuenta de algo muy interesante, que pues los muros no cuadran, ¿no? O sea que hay muchos muros que no están a escuadra, están como desfasados y que hay muros que pues no están a plomo, sino que están un poco así desnivelados, pero es parte de lo que ya dije, pues
de la falta de arquitectos especializados y de mano de obra especializada, porque se construyeron y son muy, muy, muy hermosos, pero se construyeron con mano de obra que no había construido este tipo de edificios. Entonces, eso apunta a que pues, es una proeza también de los constructores. Se utilizaron pues, muchos elementos, ¿no? Como los amplios muros muy, muy amplios, porque lo que querían era una seguridad estructural y evitar que esto se cayera, entonces muchas veces pues exageraban las dimensiones de los muros, ¿no? Se utilizaban pues el recurso en aquel entonces más estable, que era el arco de medio punto y las bóvedas de cañón para techar los espacios. Estos, pues como ya se había tenido una amplia experiencia en la arquitectura romana de construir este tipo de elementos, pues era muy fácil adaptarlos y traerlos a este contexto, ¿no? También los claustros, ¿no? Estos espacios que estaban en donde los propios frailes que estaban en reclusión, pues podían pasear, tener un espacio abierto sin salir del inmueble. Entonces son espacios pues, cuadrados, la mayoría de ellos, en este caso de 1 y 2 niveles, pero en el de Capixtla solo de un nivel, y los contrafuertes, ¿no? Se ven muy, muy, la imagen que ustedes ven, por ejemplo, se ven los contrafuertes como un elemento muy, muy característico, que están esquinados, o sea, rematan como en una esquina. Y por otro lado, en el interior del templo, lo que es la nave principal, las bóvedas de crucerías, ¿no? Una en el sotocoro o la parte que está abajo del coro, y la otra en la bóveda o rematando la bóveda principal junto al altar, bueno, en la parte superior del altar, ¿no? Ahí está la otra bóveda de crucería, muy característico, sobre todo de la arquitectura gótica. Y pues todo lo que vemos en las fachadas y en los adornos, en los remates de las entradas principales, incluso en las bóvedas de crucerías, elementos de piedra, ¿no? Tallados en distintas canteras, que hace que esto se vea todavía más impresionante, ¿no? Hay capillas abiertas, en el caso de Capixtla, le llaman el portón de los pastores, las capillas posas, ya lo dijimos, y los rosetones, ¿no? Este rosetón que está por encima de la fachada principal, que permite dar iluminación al coro, pero que es también un elemento decorativo que se remite sobre todo a las cuestiones árabes, ¿no? Y a los diferentes recursos de la arquitectura clásica, que como ven es una mezcla de muchos estilos y elementos que hace que este tipo de edificios tengan sus propias características, ¿no? Este primer acercamiento que se nos encomendó a nosotros, pues fue uno, reconocer el valor histórico del propio convento y realizar propuestas, ¿no? Una, documentarlos, hacer un levantamiento arquitectónico, plantas, cortes, fachadas, estados actuales y además una propuesta de conservación y reutilización, ¿no? Que nosotros lo vamos a estar viendo ya en los planos, les voy a pasar otros planos para que vean más o menos qué es lo que había en el municipio, pero además pues había muchas viviendas de adobe, ¿no? Dentro del propio municipio que ya estaban documentadas por el INAH. Estaba el mercado municipal, el cual no había sido documentado, pero existían pocos datos de él y muy pocos datos fotográficos, ¿no? De este lugar. Los portales, por ejemplo, que estaban cercanos a la presidencia municipal, había restos de otra construcción, cuya cubierta pues ya está derruida, pero ahí está en los portales. Y el otro espacio que nosotros utilizamos para el proyecto, que es la casa de don Nacho López, una casa de principio de siglo XX, que fue utilizada como hostal, pero que también es una imagen urbana característica de cómo era en aquel entonces, ¿no? Esta esquina que conforman los portales, la casa de don Nacho, el convento y la presidencia municipal, ese espacio específicamente nos da una idea de cómo era en aquel entonces este lugar, ¿no? Ese lugar a partir del siglo XVI y después cómo fue evolucionando hasta principios del siglo XX, ¿no? Además de esto, pues se realizó una gran investigación documental que consistió en pues, recompilar datos estadísticos de la población, distintas actividades económicas e identificar las principales necesidades sociales, ¿no? Este documento se desarrolló en conjunto, todo el grupo lo hizo y cada uno fue como investigando su propia parte. Regularmente la investigación se hace así porque es mucha la información y necesita hacerse un documento con el cual todos trabajemos, ¿no? Es una forma también que yo trabajo con mis grupos, que les dejo investigar a todos una parte y ya después lo vamos revisando todos y lo unimos en un solo documento que todos podamos trabajar y tengamos la misma información, ¿no? Bien, como resultados de esa investigación, nosotros encontramos que una de las principales actividades del municipio era el turismo. El turismo derivado de la visita al convento, porque pues, muchas personas van a eso, a visitar el convento, pero principalmente de la comercialización de cecina y del queso criollo, que le llaman así de este municipio, ¿no? Queso artesanal. De ahí, pues, que los diferentes locales que vemos
que rodean al propio mercado y al convento, pues se dedican a eso, a vender cecina y a vender queso. Y son además los alimentos que más se consumen dentro del municipio, ¿no? Justo hay unos restaurancitos locales ahí donde, que en este recorrido que hicimos de identificación de actividades económicas, encontramos en uno de los restaurantes registros fotográficos, ¿no? De lo que era en aquel entonces, por ejemplo, el mercado, el rastro, el propio convento, la fachada, muchas cosas, ¿no? Y eso nos permitió ir conociendo mejor un poco cómo era la sociedad en aquel entonces, la cultura ganadera que se daba en el sitio, que es muy importante, y la relevancia que tenía el convento, o que siempre ha tenido el convento, ¿no? Hasta la fecha. Eh, con estos resultados, pues obviamente nosotros encontramos gran valor, tanto en la actividad económica como su conexión con el territorio, ¿no? Con todo lo que sucedía alrededor de este lugar. Buscando la revitalización de esta zona importante con alto valor patrimonial, se determinó el enfoque en diferentes aspectos. Uno, en la recuperación del tránsito peatonal, uno de los elementos importantes para el recorrido histórico del lugar, y también la adecuación de un nuevo recorrido vehicular y de transporte para que este nuevo elemento crucial, que es la revaloración del monumento, el convento en sí, es entonces el elemento central de la propuesta. Entonces, dentro de esta primera propuesta y en el acceso principal al municipio, se buscó la contención de sobre todo los transportes públicos y la llegada de los visitantes a este lugar a través de un parabús, un nuevo parabús que pudieran pues tener elementos de conexión entre las áreas verdes y comenzar el recorrido peatonal, una zona escultórica, hacia lo que es la zona turística, que en este caso pues es el atrio del convento. Asimismo, para cada uno del transporte o de los elementos vehiculares se hizo un nuevo recorrido que rodeara prácticamente todo el conjunto y que buscara nuevas alternativas de vialidades. Dentro de la propuesta se hizo un estacionamiento público para poder recibir visitantes y tener espacio para transporte público y también transporte privado, ya que uno de los mayores conflictos y problemas que se tenía dentro del conjunto era la ubicación de los transportistas y sobre todo de los visitantes, ¿no? Transportistas que llegaban a dejar pues, ciertos alimentos al mercado, o que llegaban a distribuir, o los mismos comerciantes dentro del mercado, los locatarios, para su producto, y que se estacionaban ahí y pues se hacía una serie de aglomeraciones que impedían el flujo adecuado de los peatones y el disfrute por completo de este lugar. Así entonces, este nuevo recorrido a partir de este punto comenzaba con una serie de caminos que más bien pues están afectados, están disminuidos un poco, y creo que esa es una de las cosas que no se resolvieron de la mejor forma en el proyecto, porque pues son accesos que al final apuntan a rodear la entrada hacia el convento y favorecer que todos los caminos lleven a ese punto, que es el ingreso al atrio del convento, ¿sí? Y además concordar con este nuevo punto que era la cafetería museo y distintas áreas verdes, ¿no? Como un espacio al aire libre, un auditorio al aire libre y espacios escultóricos dentro de la propuesta. Durante esta etapa, SLO se alcanza el desarrollo del anteproyecto. Una vez resuelta la parte del transporte, el cual rodeaba prácticamente todo el conjunto, se podría hacer este recorrido y rematar por detrás del mercado para llegar nuevamente a este punto, por algunas calles, o incluso desviar el transporte, que era la posibilidad que se tenía, hacia nuevas glorietas cerca de esta barranca que estaba por detrás de todo este conjunto de viviendas, para poder nuevamente conectar hacia este lado. Entonces así se evitaba la aglomeración del transporte, pero se favorecía sobre todo al recorrido peatonal. Y este recorrido peatonal, pues como ya dije, se ingresaba o se buscaba el ingreso hacia el atrio intencionalmente a partir del estacionamiento o hacia los espacios públicos, que en este caso es el auditorio al aire libre o la propia cafetería.
y a su vez llegar a un nuevo espacio escultórico que conectara el centro de gobierno del municipio, que es el Palacio Municipal, y en lo que antes era una escuela, pues un nuevo elemento para esta área abierta para los eventos públicos, que en este caso pues se conectara con el antiguo kiosco y el parque que ya existía dentro del conjunto. Así el recorrido se completaba con un espacio para visitar el restaurante, los portales y finalmente el mercado. Y así pues se volvía una vez más el ciclo, como en este recorrido cíclico o circular de prácticamente todo el conjunto. Dentro de la propuesta de reutilización del convento, el cual pues se conservaba el uso religioso que se le da junto con la capilla y el acceso por parte del portón hacia un vestíbulo y el recorrido hacia las oficinas, se agregaba dentro de este claustro del propio convento una nueva serie de espacios de orden museográfico, es decir, adecuar sobre todo los sótanos que estaban inutilizados en el momento en el que nosotros visitamos el convento, para tener un auditorio, una galería fotográfica y una sala de exposición temporal, que se conectaran a través de rampas hacia los demás espacios o sótanos que estaban inutilizados y que se convertían cada uno en una sala de exposición temporal y en una sala de proyecciones, como se hace normalmente en los museos, con un espacio más para el control de video y las proyecciones, y que en su parte superior contenían tapancos que permitían la extensión de las exposiciones a través de este recorrido interior por medio de escalinatas, y que conservaban prácticamente toda la estética del lugar. El elemento que se adosaba a esto y que por orden de la conservación patrimonial necesitaba ser un elemento que se pudiera remover en cualquier momento y que no afectara de manera significativa al inmueble, es el anexo, que consiste en una zona de estar, un café o bar que servía también para la cuestión de alimentos y el descanso y la convivencia dentro del museo. Se complementaba también con la tienda y con espacios de servicios que están arriba en el siguiente nivel, pero que dan este nuevo espacio de conexión sobre todo hacia el huerto, ¿no? Que no se utilizaba y que es un elemento de mediación entre el espacio ajardinado y el elemento histórico que es el convento. Este tenía su bloque de servicios con sanitarios, un cuarto de máquinas que daba servicio a todo el conjunto, y pues obviamente las características de la inclusión a través de estas rampas y el juego interior a través de estos planos por medio de estructuras de tierra, ¿no? Aquí una de las propuestas dentro del conjunto era que el elemento anexo tuviera un acercamiento hacia la arquitectura tradicional, acerca de los muros, o por lo menos con los materiales con los que fueron construidos los muros del convento, y eso pues se hace con este elemento que es el remate en el bar, café en la barra, con elementos naturales, y igual aquí en la división de los sanitarios, para poder tener un espacio entonces completamente transparente, pero que al interior el corazón de cada uno de esos elementos sea algo que se conecte directamente con el convento. En el siguiente nivel podemos apreciar ya cada una de las subdivisiones de la propia galería. Pues eso no se ha tocado absolutamente nada, porque tiene en la nave principal pues su uso religioso, como ya lo dijimos, pero que nos da la oportunidad de visualizar prácticamente todos los espacios que estaban utilizados parcialmente por el convento, que únicamente estos espacios y quedan privados, a los cuales no se podía acceder, y por otro lado estos que pues ocurrían como bodegas y como espacios para el catecismo, que al final de cuentas se daba en la planta baja del claustro. Entonces cada uno de estos espacios, que en algún momento fueron celdas y fueron dormitorios para los frailes, pues se convertían en salas de exposición, y los corredores en galerías, ¿no? Cada uno de estos corredores, amplios corredores, pues se convertían en galerías de exposición, corredores, galerías dentro del tapanco, salas de exposiciones particulares dentro del museo. Y
Complementando con el juego de niveles, que lo vemos ya esta integración hacia el conjunto, aquí vemos el acceso posterior al museo. El museo, lo ideal sería entonces ir desde el estacionamiento público hacia la plaza pública que conecta al residencia municipal y que abre una nueva plaza para el acceso hacia el museo. Incluso aquí pues está una taquilla y que permite esta integración o esta llegada también a la cafetería a través de este gran corredor que apunta sobre todo a este espacio de convivencia. Entonces, este es el nivel del posterior con el que se empata. Entonces, vemos aquí un juego de niveles bastante interesante que se adecua nuevamente a los requerimientos que estamos tratando de manejar por medio de las rampas, ¿no? La accesibilidad al edificio. Que en su siguiente nivel, pues este espacio cerrado contenía un tapanco y que permitía su acceso a través de este recorrido mediante la rampa. Una doble altura para la cafetería y un vestíbulo interior sobre el cual también se podía tener un acceso al museo una vez estando en la galería y que podía uno recorrer a partir de una vestibulación, preguntar acerca de las exposiciones o ir hacia la solicitud de guías especializados en esto. Es un museo de sitio que al final nos ayuda a comprender las dimensiones y la importancia que tiene este lugar, que conecta el pasado, el presente y que lo une en una serie de exposiciones que además exalten la cultura del lugar, que esa era la intención del proyecto. En la parte superior del claustro pues se haría un elemento, un espacio para utilizar la azotea a manera de roof garden, para contemplar obviamente la dimensión de este espacio tan importante, tan relevante que es el claustro, la altura y la presencia de la nave original y el descanso dentro del mismo museo, y para hacer el recorrido que hacían los frailes, pero en la azotea, ¿no? En la parte superior, disfrutar de las vistas, etcétera, que permitiera completar el recorrido y pues nuevamente regresar hacia el vestíbulo y la cafetería. Aquí vemos unos cortes, un poco para apreciar la dimensión y la escala del espacio y de los desniveles con los que cuenta este lugar. De derecha a izquierda, esta es la nave principal. Posteriormente vemos las salas de exposición, el acceso por el pórtico, los corredores y las galerías, las salas de exposición temporal en los sótanos, el control de proyecciones, las salas de exposiciones temporales y los corredores y las galerías aquí. Finalmente, una nueva sala de exposición y la salida hacia la cafetería y la terraza o el tapanco que existe en este punto. Como dije, es un elemento que está de manera temporal, es un elemento que no se adosa por completo al edificio y que permite que en cualquier momento esto pueda retirarse para evitar daños al patrimonio. En el siguiente corte vemos la azotea y la intención de tener elementos de techumbre para utilizar esto y hacer el recorrido dentro de la azotea y apreciar en toda la dimensión pues esto que es este espacio que es el claustro, y por supuesto el edificio en todo su conjunto. Vemos aquí los elementos que están superpuestos en la azotea y el recorrido que se pretende dentro de ella. La visualización del claustro, la vista del interior de la nave, nuevamente el corredor galería, las salas de exposiciones, el auditorio al interior de este espacio y parte del corte del corredor principal paralelo hacia la cafetería, junto hacia la huerta. Las fachadas entonces lo que buscaban de este nuevo elemento, que es el que se adosa al propio convento, pues era tener un elemento muy horizontal con características muy simples que combinaran dos cosas, el vano y el macizo, que es también un lenguaje que se puede apreciar dentro del edificio, que representa la historia del municipio y además una serie de contrastes con respecto a lo que existe en la huerta. Todo este corredor pues está vidriado. Esa es la propuesta, que fuera un corredor cerrado donde uno pudiera apreciar la huerta y tener incluso la idea de cómo es que se producía el alimento dentro de estos lugares, porque esto es un museo de sitio, por lo tanto se intenta visualizar o exaltar la vida monacal que tenían los monjes en aquel momento y cómo lo hacían a través de la autoproducción de su alimento y la conservación de la naturaleza en el contexto colindante al edificio. Dentro de esta fachada podemos ver el detalle de la rampa que está expuesta, que está volada, una celosía de madera que da iluminación a la doble altura dentro del bar café y un muro
ciego completamente que cubre o da privacidad a lo que son los baños y los servicios, con una cubierta ligera en su parte superior. Esa era la intención dentro del proyecto, de hacer un elemento muy sencillo, muy simple, que pudiera no invadir ni competir de ninguna forma con el edificio existente. En el caso de la huerta, pues podemos ver ya la forma de los jardines, donde se pretendía tener ciertos taludes o cierta composición que eliminara la linealidad u horizontalidad del proyecto y que permitía tener espacios para el remanso, para el descanso, sobre todo para apreciar o tener la vista directa hacia el convento, que es nuestro elemento principal. Y pues bueno, básicamente este es el proyecto que se hizo con respecto a la propuesta de reutilización del convento para lograr su revaloración y su conservación, pero que al final pues no era un proyecto, creo yo, que era del todo viable, que invadía algunos espacios que pues son privados y que de alguna forma no se han podido conciliar dentro de este lugar, pero que pues sin duda podría haber sido una propuesta interesante. Y sobre todo descubrir que el trabajo en equipo es muy importante para el desarrollo de cualquier proyecto. En lo personal no hubiéramos podido, o yo no hubiera podido desarrollarlo solo. Fue una tarea amplia, profunda, de muchas visitas, de amplios recorridos, de pedir permiso al sacerdote, al padre encargado, y sobre todo con la encomienda de poder entregar el proyecto, ¿no? Porque una de las satisfacciones que tuvimos al final del desarrollo de este proyecto pues fue entregar en físico los planos al convento y también al departamento de Lina encargado de la conservación de estos edificios. Fue en lo personal una de las mejores experiencias que tuvimos en la universidad, que pudimos realmente darle un valor a los edificios de carácter histórico, y la única forma que pudimos hacerlo fue estando ahí y viendo cada una de las piezas arquitectónicas en las que estamos trabajando y el valor y lo que representa para el pueblo en sí, ¿no? El convento de Yecapixtla, que tiene la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues es algo que vale la pena recorrerse, que vale la pena estudiarse, no solo cuando se es estudiante de arquitectura, sino cuando se aprecia realmente la historia y la cultura de nuestro país y cómo ha sido transformada. Algunos, pues, por su carácter eminentemente religioso, tal vez puedan rechazar este tipo de espacios, pero a mí en lo personal me parecen que es una gran fuente de inspiración para el diseño y el desarrollo de cualquier arquitecto.